Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nos encontramos nuevamente por esta pantallita porque el Señor nos los permite, porque el Espíritu Santo nos da la oportunidad de encontrarnos por esta pantalla. Así que prepara tu corazón para recibir esta palabra, este mensaje y ante todo, como siempre, que sea el Espíritu Santo ayudándome, fluyendo sobre mí, dándome autoridad, sabiduría, desenvolvimiento, inteligencia de esta palabra que ha sido de bendición, edificación para mi vida, para mi espíritu, y yo sé que para tu vida también va a ser así. Así que prepara tu espíritu, prepara tu corazón para recibir, para dirigir este alimento que es un alimento sólido de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios dice que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, de Dios. Amén. Hoy vengo con un tema maravilloso que el Señor puso en mi corazón, que es importante conocer a Dios, es importante conocer cómo el Señor se manifiesta, cómo es el Espíritu Santo, cómo es el Padre, cómo fue el Hijo, de qué forma se manifiestan los tres. Yo soy de las que digo que realmente el Padre, ellos trabajan los tres juntos, ellos tienen una comunión los tres juntos, pero cada uno tiene una función y cada uno tiene una manera de manifestarse sobre nuestra vida. Cuando entendemos el conocimiento de cómo Dios se manifiesta, cómo se manifiesta el Padre, cómo se manifiesta el Hijo y cómo se manifiesta el Espíritu Santo, el Consolador, el Hijo. O sea, yo digo que cada uno tiene diferente forma de revelarse o manifestarse o de ser, pero los tres trabajan en la misma función, los tres tienen la misma comunión, no hay una cosa que ellos nos hagan que los tres no puedan estar. Entonces es importante conocer. ¿Cómo conocemos eso? ¿Cómo sabemos realmente y tenemos sabiduría o conocimiento de Dios? Es a través de leer la Biblia y poder leer y entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de consolación, un Dios que realmente es tardo para la ira, sí, pero también tenemos que entender que Él es fuego consumidor y que Dios es un Dios que cuando se molesta y se ira con nosotros porque realmente somos rebeldes, desobedientes, somos incrédulos, ignorantes, porque le hemos dado la espalda, porque no hemos querido escucharlo, porque no hemos querido atenderlo, porque no hemos querido estar allí para hacer su voluntad. Entonces, cuando hacemos las cosas contrario a la ley o a los mandamientos o a la voluntad de Dios, Dios nos va a respetar. Y cuando Dios nos respeta, literalmente aparta su mirada de nosotros. ¿Cómo podemos conocer ese tipo de Dios? Leyendo las Escrituras. Y me llamaba la atención cómo el Señor me hacía entender cómo Él mismo se daba la vuelta o agarraba y entregaba al pueblo de Israel o a su pueblo que Él amaba, a esas personas que Él realmente le demostraba amor, estoy hablando como una puertorriqueña, le demostraba amor. Y entonces ahí nos damos cuenta que el mismo Dios los entrega en manos de sus enemigos. Y entonces muchos dirán, ¿y ese es Dios? Dios no es malo, sí, pero Dios cuando tiene su límite de molestarse y realmente de decir, ya no voy a insistir, ya no voy a hacer las cosas a yo querer forzar a nadie, sino que realmente estas personas decidieron esto, pues esto es lo que van a recibir. Recordemos que vamos a recibir conforme a nuestras obras. Dice la palabra en Jueces, capítulo 6, verso 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y esto, yo dije, wow, ¿cómo es que realmente el mismo Dios nos agarra y nos entrega en manos del enemigo? ¿Cómo es que el mismo Dios toma la decisión de decir, sabes qué, no te voy a mirar más, no te voy a agarrar más, no te voy a cuidar más y te voy a entregar en manos de tus enemigos? Porque ahí fue donde tú decidiste. Ahí fue donde tú quisiste estar. Y eso fue el pueblo de Israel. Como el mismo Dios puede en ese momento entregarlo delante de la mano de los madianitas. Los madianitas representan escasez, miseria, porque eran personas que subían al pueblo de Israel a quitarle toda la cosecha, a quitarle todo el beneficio que le pertenecía
al pueblo de Israel. Por eso es que vemos muchas personas, y es por eso que muchas personas tienen que leer la Biblia, porque por falta de conocimiento es que realmente estamos padeciendo, por ser incrédulo de no entender qué es lo que pasa. Hay personas que dicen, Dios mío, pero mira lo que está sucediendo con esa familia, mira lo que está sucediendo con esos niños, mira lo que está sucediendo en ese pueblo, mira lo que está sucediendo en ese país, mira lo que está sucediendo en esa ciudad, porque realmente por falta de conocimiento es que no entendemos por qué acontecen las cosas. No porque Dios sea malo o porque Dios sea injusta, es por la decisión del hombre, es porque un día le dimos la espalda, es porque un día realmente decidimos agarrar y tomar la decisión de no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros. Y Dios nos va a respetar, y Dios nos va a respetar nuestras decisiones, y Dios va a decidir de que realmente nosotros veamos las consecuencias de esas decisiones que tomamos o de lo que hicimos. Conforme a nuestras obras es que vamos a tener resultado en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios entrega por 7 años al pueblo de Israel, vemos que realmente este pueblo por 7 años tuvo miseria, tuvo en esclavitud, tuvo en dolor, tuvo en escasez, tuvo por momentos difíciles. Y así hay personas que realmente están viviendo, que por tiempo y por temporada han vivido escasez, han vivido miseria, han vivido momentos críticos, deprimentes, en llanto, en dolor, como cuando le cae como las 7 plagas de Egipto. Y tú dices, wow, pero qué fuerte está viviendo esta temporada fulano o tal persona o por decirte aquel país o aquel pueblo. En estos días pasó en un lugar que realmente me llamó mucho la atención y le pedí al Señor que me ayudara a entender por qué estaba pasando eso en ese pueblo. Y el Señor me hacía entender es que allí en ese pueblo son muy idólatras. La única forma de Dios capturar la mirada de ellos y de tratar de decir, hello, yo estoy aquí para salvarte, para ayudarte, todavía no te ha pasado nada, es para que entiendas que hay un Dios, no una Virgen del Valle, no una Virgen María, no una Virgen Coromoto, sino soy yo. Entonces, ahí es cuando realmente Dios puede sensibilizar nuestros corazones y podemos, como quien dice, decir, Dios existe, no fue la Virgen, fue Dios, Dios me ayudó en medio de esta situación. Entonces, el mismo Dios los entregó por 7 años en manos de los madianitas. ¿Tú sabes lo que es que te entreguen 7 años sobre estas personas que realmente le robaban la comida, le robaban lo que le pertenecía a los madianitas? A los israelitas. Los madianitas los ponían en miseria y en esclavitud y al punto a estar en miseria. Y eso está pasando hoy en día. Por eso es que vemos muchos, como lo dije ayer, lo resalté ayer, vemos muchos niños en miseria, niños en la calle. Por eso es que vemos muchas personas hoy en día que tú ves que están enfermos, después caen en esto, caen en lo otro, porque realmente están viviendo consecuencias de un día, de haber dejado a Dios, por haber dado el espalda a Dios. Esas personas que realmente uno puede ver, Dios mío, qué fuerte, está en la droga, está en la prostitución, está en las calles, mira cómo vive, mira cómo está, porque realmente un día conocieron a Dios, porque un día le prometieron algo a Dios, porque un día estuvieron con Dios, pero también un día no quisieron hacer la voluntad de Dios y Dios respetó sus decisiones. Dios dijo, bueno, yo voy a respetar lo que tú dices, yo voy a respetar lo que tú estás haciendo, dígame apartar. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender que no es culpa de Dios, que es culpa del hombre, que es culpa de nuestras propias decisiones y realmente porque quisimos seguir nuestro camino. En Jueces capítulo 4:1 dice, después de la muerte de Ahón, un libertador, un juez que Dios levantó, que realmente pudo rescatar a los israelitas, después que este hombre murió y de haber ayudado a estas personas de parte de Dios, dice la palabra, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende a Dios, quise decir, lo que ofende a Dios. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba a Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jarosé. Aquí nos damos cuenta que vuelve Dios a devolver a los israelitas en manos de sus enemigos, porque realmente se volvieron
a hacer lo malo, o sea, empezaron a ofender a Dios. Así hay muchas personas ofendiendo a Dios, maltratando la palabra de Dios, burlándose de Dios cuando un día conocieron a ese Dios. Cuando un día realmente Dios los ayudó, los levantó, cuando un día Dios tomó en cuenta su dolor, lo que estaban viviendo, lo que estaban experimentando, pero también un día se les olvidó y se volvieron atrás a ofender las cosas de Dios. Y muchas veces para yo ofender las cosas de Dios no es necesario realmente burlarme en la cara de Dios, sino con mis acciones y mis comportamientos, aún yo sabiendo que he conocido un Dios y he entendido su mandamiento, sus palabras, que le gusta a Dios y que no le gusta a Dios. Eso eran el pueblo de Israel. Personas que realmente nos demuestran a nosotros que ellos habían conocido a Dios, que ellos habían entendido a Dios, ellos habían comprendido cómo era ese Dios, pero aún así no les importaba y ofendían y no temían a ese Dios. Y así muchas personas hoy en día realmente dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo soy tan buena? ¿Por qué yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo hago buenas obras? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué yo hago lo otro? Porque estamos como en el tiempo cuando los filisteos agarraron el arca de Dios y se la robaron. Y ellos pretendían que el arca de Dios se quedara tranquilo en un territorio realmente que estaba contaminado. Estaban poniendo los filisteos en ese momento la presencia con con este Dios y con uno de los dioses de los filisteos y pretendían que nada sucediera cuando Dios los hirió en ese momento con tumores y estas personas, unas fueron muertas y otras fueron heridas. Y a veces nosotros estamos así, creemos o pretendemos o tenemos la intención de hacer lo malo, está en el pecado, seducirnos, coquetear, quise decir, coquetear con el pecado, hacer las cosas incorrectas, pero al mismo tiempo tener la presencia. Y nosotros necesitamos entender que nosotros no podemos estar ofendiendo la presencia de Dios, no podemos estar como el pueblo de Israel haciendo lo malo, pero aún así creer y pretender que Dios se va a quedar allí, que aún nosotros estemos criticando, señalando, murmurando, o está en adulterio, o en fornicación, o está haciendo lo malo, pero ahí está la presencia. No podemos ofender a Dios de esa manera. No podemos estar ofendiendo a Dios, no me importa lo que dice su palabra, no quiero obedecerle a Dios, pero al mismo tiempo yo pretendo que Dios se va a quedar en mi casa. Al mismo tiempo yo pretendo que Dios va a estar conmigo. Quiero decir y quiero hacer entender que vamos a tener consecuencia de los actos y de los comportamientos, de las acciones que realmente estemos haciendo delante de Dios. Los filisteos hicieron lo malo y Dios se los entregó en manos de los madianitas. Los filisteos volvieron a ofender a Dios y Dios los entregó a esta mano de estas personas. Entonces ahí nos damos cuenta el carácter de Dios, ahí nos damos cuenta que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que Dios tiene límite con nosotros, que nos va a respetar lo que realmente decidimos y queremos, que no nos va a obligar, que no va a agarrarnos y va a decir, sírveme, quiero que estés conmigo, por favor no te vayas. No, Dios va a respetar nuestras decisiones y nos va a entregar conforme a lo que estemos haciendo. Si estamos con Él, estamos haciendo las cosas correctas y vamos a respetar su presencia. Si estamos haciendo las cosas ahí realmente vamos a tener respaldo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que están haciendo las cosas correctas. Pero si estamos haciendo las cosas mal y queremos llevar a Dios a ofender con nuestras acciones y nuestro comportamiento, vamos a tener resultado también de eso. Me llamaba la atención esto porque ahorita mismo hay muchas personas que están viviendo esta temporada y este tiempo. ¿De qué forma, Deli? Que empiezan bien en los caminos de Dios, pero terminan mal, terminan de la manera incorrecta. Y yo soy de las que le digo a Dios que no se trata de cómo comencé, sino cómo culmino. ¿Por qué? Porque Saúl fue una de las personas que comenzó bien. Salomón fue una de las personas que comenzó bien. Sansón comenzó bien, pero culminaron muy mal. Y es peligroso cuando empezamos los caminos de Dios con ánimo, fuerza, emociones, que queremos hacerlo todo. Pero a medida del camino vamos decayendo y vamos haciendo lo malo. Y nos apartamos de hacer las cosas de que Dios nos exige bien para nosotros coquetear con el pecado, como por ejemplo, o decirle bueno a lo que está malo.
y es es necesidad de que hoy aprendamos esto. Es necesario que hoy aprendamos esto. Pude entender aquí en el capítulo de Jueces, capítulo 16, verso 23 al 24. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y volviendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestra mano a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte de muchos de nosotros. Aquí nos damos cuenta cómo el mismo Dios permite esta escritura para que nosotros nos demos cuenta cómo los filisteos estaban celebrando, estaban alegres, estaban contentos, cuando realmente ellos están diciendo que supuestamente sus dioses, el Dagón, pudieron entregarle a Sansón, un hombre que realmente siempre le ganaba las batallas, un hombre que siempre se enfrentaba con ellos y siempre tenía su victoria. Un hombre que realmente pudo ver en ese momento la mano de Dios obrar sobre su vida, porque realmente siempre le ganaba a los filisteos, pero en este momento las tinieblas, los filisteos están alegres y están contentos y están aplaudiendo en ese momento porque dicen, le ganamos al que realmente nos ganaba siempre. ¿Y cómo podemos ver esta manera de que Sansón había perdido una batalla, había perdido una de los que realmente él siempre le ganaba, porque coqueteó con el pecado, porque realmente estaba jugando con el pecado? Y es peligroso cuando realmente nosotros estamos jugando con Dios, estamos dentro de la iglesia, estamos disfrazándonos de cristianos, pero realmente estamos coqueteando como Sansón en el pecado. Y realmente vamos a ser perjudicados, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cada vez que yo me levanto a ir a la iglesia, me pongo la Biblia en mi cartera o pongo la Biblia debajo del brazo, estoy supuestamente yendo a hacer la voluntad de Dios, pero estoy coqueteando con el pecado. Las tinieblas lo va a conocer. Yo puedo burlarme del pastor, de la pastora, de la hermana, del hermano, de mi familia, pero del mundo espiritual no, porque realmente estoy entrando en el territorio del enemigo. Estoy sabiendo en ese momento que voy a la iglesia, pero todavía estoy en fornicación, todavía estoy en la masturbación, todavía estoy en la fornicación, todavía estoy haciendo lo malo delante de Dios, todavía estoy en el chisme, en la hipocresía, en la cizaña. Entonces estoy en el territorio del enemigo, pero también estoy en el territorio de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta que el mismo Dios no nos va a, como quien dice, a respaldar el pecado. Dios no puede respaldarnos a nosotros lo que estamos haciendo delante de las tinieblas, que esto es por ley, que los enemigos lo van a reconocer. Por eso es que muchas personas no tienen autoridad sobre las tinieblas, sobre los demonios, porque realmente están todavía coqueteando, haciendo lo malo en el territorio de los enemigos. Entonces, aquí nos damos cuenta que Sansón en ese mismo momento fue entregado sobre la mano de los filisteos porque coqueteó, porque hizo lo malo delante de Dios. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Jueces. Vamos a buscarlo aquí en el teléfono. A Jueces capítulo... yo creo que se acabó. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia rápidamente. Cómo este hombre había perdido la presencia y no se había dado cuenta. Y esto es un peligro, porque hay muchas personas dentro de la iglesia. Vamos a leerlos desde el Jueces capítulo 16, verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó nuestras manos en Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos, al destruidor de la tierra, la cual había dado muerte muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre
las columnas. Una de las cosas que me llama la atención aquí es que vemos inmediatamente que Sansón ya había perdido la presencia, ya se había dado cuenta en ese momento que Dios no estaba con él, que ya estaba en manos de sus enemigos por haber abierto la boca, por estar con la mujer que no era, por estar con una mujer que realmente lo vendió, lo entregó en manos de los filisteos. Ok, pero los demonios nos ponen en burla delante de las personas cuando realmente nosotros estamos coqueteando con su territorio. Porque Sansón, se burlaban de Sansón, vamos a llamarlo para que realmente, como quien dice, quede en burla, quede delante de las personas, el que nos ganaba la batalla, el que siempre salía y nos ganaba y nos ofendía nuestro territorio, nuestra tierra. Ahora nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a poner de burla delante de las personas. Y ahí se burlaban de él. Y eso es lo que pasa con las personas que realmente están dentro de la iglesia pero no respetan la presencia de Dios. Esas personas que están dentro de la iglesia pero realmente están coqueteando, están haciendo lo malo, todavía siguen haciendo las cosas incorrectas. El mundo espiritual de las tinieblas lo deja en vergüenza delante de las personas. En una ocasión nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que hubieron unas personas que quisieron sacar unos demonios, quisieron hacer lo que estaba haciendo Pablo, pero ellos quedaron en vergüenza porque hasta lo corretearon y les dieron, como quien dicen, unos golpes. Quedaron en ese momento en vergüenza delante de las personas, delante del pueblo, porque realmente estas personas no estaban consagradas, no estaban con la presencia del Espíritu Santo y estaban en pecado. Esto es lo que pasa con las personas que están dentro de la iglesia, que las personas que dicen yo soy cristiano, pero realmente no están respetando la voz de Dios, no están consagrándose para mantenerse limpio ante la presencia del Espíritu Santo. Y esto me llamaba la atención porque cómo es que el mismo Dios nos entrega en el territorio del enemigo por nosotros mismos no respetar la presencia, por hacer lo que nos da la gana y por querer ser en ese momento nuestra propia voluntad. Al mismo tiempo hago lo que estoy haciendo, pero digo que Dios es Dios y me doy golpe de pecho. Esto es por ley y tenemos que entender, podemos engañar a cualquier cosa, pero ni a Dios ni al mundo espiritual, porque las tinieblas conoce cuando realmente una persona está consagrada, cuando una persona está guardándose para Dios. Es importante entender esto. Una de las cosas que me llama la atención aquí, que la diferencia entre Sansón y David, y esto lo tenemos que entender porque muchas veces nosotros estamos haciendo lo malo delante de Dios y el no reconocer es un peligro. El no asumir la responsabilidad que estamos mal, el no entenderlo, porque Sansón por un momento, él estaba allí con Dalila, coqueteaba con los filisteos y Dalila y empezaba a creer que él todo tiempo iba a salir en victoria con los filisteos delante de Dalila. Y esta persona, el no reconocer, mira lo importante, el no reconocer y el entender que estoy haciendo lo malo, es lo que me puede llevar a perder a Dios sin saberlo. Y esto es peligrosísimo, porque yo puedo estar haciendo las cosas para Dios, pero al mismo tiempo no estoy entendiendo que estoy haciendo lo malo ante Dios. El no reconocerlo y el no saber que estoy jugando con el fuego es peligroso. Por eso la palabra nos dice en Proverbios 28, verso 13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Cuando yo realmente coqueteo con el pecado, como Sansón, realmente yo le estoy diciendo a Dios, haz conmigo lo que tú puedas hacer, porque realmente me gusta saborearme el pecado, pero estoy aquí dentro de la iglesia. Entonces Dios dice, ok, yo voy a dejar que ese pecado salga a la luz, porque el pecado trae muerte. Entonces es importante que tú entiendas el respeto ante mí. Entonces Sansón en ese momento coqueteó con el pecado y él quedó en burla, quedó en vergüenza. Todo aquel que se esté burlando de Dios va a quedar en vergüenza, no porque Dios sea malo, sino porque realmente Dios no puede ser burlado. Entonces, para nosotros saber lo que es el mundo espiritual, los demonios no van a caer encima, porque estamos
en su territorio, el que echaba demonios afuera, el que buscaba y hacía de hacerme la guerra, ahora está en mi territorio, pues vamos como piraña a quitar, a comérnoslos, a esguazarlo. El que encubre su pecado no prospera, pero me llamó la atención una versión que está por aquí. Al que disimula el pecado. ¿Cuántas personas estarán disimulando? Soy la más ungida, soy la más santa, soy la más hija de Dios, soy la más limpia. Igual soy el hijo de Dios, soy el que realmente no agarra una cerveza, el cigarro delante de las personas, aparento una cosa, pero detrás de esa cortina y de ese telón tengo el diablo metido porque realmente, vamos a decirlo así, porque realmente estoy disimulando el pecado. Mi familia dice que yo soy la más ungida. Mi familia dice que yo soy el más ungido. Mi familia dice que realmente soy el que estudio más Biblia. Soy el que me sé más las escrituras. Soy el que más oro en la casa. Pero realmente, escúchame bien, estoy disimulando el pecado. Porque lo estoy coqueteando, pero le pongo un disfraz. Y eso es peligrosísimo. Y así hay personas disfrazando el pecado, disfrazando y disimulando lo que están haciendo. Y yo quiero decirle a esas personas el día de hoy, lo mejor que puedes hacer es reconocer lo que estás haciendo. Lo mejor que puedes hacer es asumir la responsabilidad de lo que estás haciendo. Porque las mismas tinieblas te van a dejar en vergüenza. El que disimula el pecado no le irá bien. O sea, no le irá nada bien. Después dice, pero el que lo confiesa, lo deja, será perdonado. Cuando yo me aparto, cuando yo confieso y cuando yo le pido perdón a Dios, no es que le voy a pedir perdón a Dios hoy y mañana voy a volver a hacer lo mismo. Porque entonces eso no fue un arrepentimiento genuino, porque he visto muchas personas que se dan golpe de pecho y le dicen a Dios, Dios mío, y veo que moco, lágrimas, y después veo otra vez que se están revolcando en el mismo vómito como los cerdos. Entonces es importante que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino y le digamos al Señor, líbrame de las tentaciones, líbrame del pecado, como lo hizo José, yo necesito correr. Vemos que José corrió porque él sabía en ese momento que esa mujer era prohibida, que esa mujer no se podía tocar, que esa mujer tenía a su esposo, que esa mujer realmente no podía verla. Quedó la mujer con la ropa de José en las manos. ¿Por qué sería? No dice la Biblia porque realmente él se la quitó o ella se la quitó, pero por algo quedó esta mujer con la ropa en la mano. Pero lo que me encanta de José es que él corrió, él supo en ese momento valorar y respetar la presencia de Dios. Hay gente que realmente no están respetando la presencia de Dios. Hay gente que realmente no están dando buen testimonio delante del mundo espiritual, porque delante de los hombres sí lo pueden estar haciendo, porque están disimulando el pecado, pero delante del mundo espiritual, donde realmente las tinieblas y el bien están viendo lo que está sucediendo, no están respetando la santidad. Y esto es peligrosísimo porque aquí el perjudicado es el hombre, somos nosotros, no Dios, porque Dios no tiene ningún problema de entregarnos en manos de nuestro enemigo, por nosotros decidir de coquetear, de burlarnos y de hacer de lo malo ante él y ofenderlo, como lo hicieron en una ocasión el pueblo de Israel. No, porque es que mi Dios me ama y yo soy la ungida y yo soy el ungido. Mira, el hombre que tenía el corazón como Dios no se la perdonó en ese momento cuando realmente Dios supo que este hombre había pecado y se llamaba David. Dios se molestó, le mandó a un profeta. El profeta le dijo que lo que había hecho, lo que él había hecho en secreto iba a ser en público, porque él lo hizo en el secreto, pero esto iba a ser notorio. Cuando realmente él se arrepiente, va y se pone en silicio, se pone en ayuno, le ruega a Dios, sí, Dios lo perdonó, pero tuvo consecuencia de este pecado.
porque el pecado es muerte y eso da a luz de los resultados que realmente de lo que nosotros hicimos. O sea, de repente queremos nosotros arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname esto, lo otro. Sí, Dios nos va a perdonar porque nosotros siempre nos vamos a arrepentir y vamos a buscar a Dios como el pueblo de Israel, pero esto va a tener un resultado. Vamos a ser perjudicados y esto es peligrosísimo. Yo lo cuento y me da una cosa en el corazón con temor y temblor, porque de verdad, cuando uno tiene temor ante Dios, uno dice, Dios mío, líbrame, porque estoy en una carne, estoy en un cuerpo, estoy aquí adentro donde realmente yo sé que esto mío me expone todos los días en contra de lo que tú me exiges, pero yo sé que si tu presencia está conmigo y tú me exhortas, tú me hablas, tú me ayudas, yo me voy a poder sujetar para que me libres del pecado, de la tentación y de las cosas que te ofenden. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 12 al 14, me llamó la atención porque David fue una de las personas que realmente demuestra lo que es el arrepentimiento, a pesar de sus errores y a pesar de tener corazón como el de Dios. Y una de las cosas que me llama la atención de él es que este hombre sabía que prefería estar en la mano de Dios 1000 veces y que el mismo Dios lo castigara, pero no caer en la mano de los enemigos. Y esta es la diferencia entre David y Sansón, que Sansón coqueteó con los filisteos y cayó en manos de los mismos filisteos. Pero David pecó y Dios le da la opción de que seleccionara tres consecuencias de lo que él había hecho. Y ahí dice, ve y dile a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos 3 castigos. Dime cuál de ellos quiere que te imponga. Entonces Gad fue a David y le preguntó, ¿qué prefieres que vengan 3 años de hambre en el país, que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengan que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de plaga? Piénsalo bien, dime qué debo de responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David. Pero es mejor que caigamos en la mano del Señor, porque su compasión es grande, y no yo caiga en la mano de los hombres. Y esto me estremeció porque yo dije, Dios mío, este hombre está diciendo, yo prefiero caer en las manos de Dios, que el mismo Dios me castigue, me dé con un latigazo, a que yo caiga en la mano de los hombres, porque Dios tiene compasión, pero el ser humano no. Y esto es lo que le pasó a Sansón, le sacaron los ojos, lo destruyeron, porque Sansón no cayó en el castigo de Dios, sino que cayó en el castigo de la mano del hombre. Y ahí es cuando nos damos cuenta que este hombre realmente fue, como quien dice, destruido, porque coqueteó con lo que no tenía que coquetear. Pero David dice, yo prefiero caer en la mano de mi Dios, que él me dé con un latigazo, que él me dé con vara de hierro, no importa, pero él en cualquier momento se arrepentirá y tendrá compasión de mí y me ayudará. La diferencia de Sansón, que pudo en ese momento pedirle a Dios, Dios lo ayudó, pero él murió con todo los filisteos para poder tener la victoria en ese momento sobre los filisteos. Pero aquí David no murió porque cayó en manos de Dios, y esto fue algo que el Señor me hizo entender a mí y que yo pude comprender a través de su palabra. Y yo digo, Dios mío, necesitamos entender cada día más, tener reverencia y temor ante ti y sujetarnos de no pecar delante de los ojos de Jehová. O sea, no coquetear, no hacer lo malo, no apartarnos del mal. Es de sabio, como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Yo estoy viendo que estas son las personas que realmente me pueden llevar a la droga, estas son las personas que me pueden llevar al alcohol, estas son las personas que realmente siempre están chismoseándole la vida a todo el mundo, están murmurando. Pues yo voy a ver el mal y me voy a apartar, porque yo sé que yo puedo ofender a Dios, que yo puedo hacer lo malo ante Dios, y las consecuencias van a ser para mí, porque Dios no puede ser burlado. Y como nos dice la palabra que yo estaba leyendo ayer en Santiago, que cada vez que seamos tentados, no digamos que es de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios puede permitir un proceso que es muy
totalmente diferente a que realmente Dios y que supuestamente nos pueda tentar. Dios nunca nos va a tentar. Este hombre, Sansón, estaba siendo tentado, era por su propia concupiscencia, por su propia humanidad que tenía por dentro, por sus propios deseos. Esta persona realmente nos demuestra que su debilidad eran los hombres, perdón, las mujeres. Perdón, eran las mujeres. Sansón está demostrando que la debilidad era la mujer y la debilidad de las mujeres fue lo que lo llevó al territorio de los filisteos y allí murió. Es importante que nosotros entendamos como hijo de Dios, como hija de Dios, el día de hoy no juguemos con Dios. Es mejor que no lo hayamos conocido, a que sí lo hayamos conocido y estemos burlándonos de él. Hay personas ahorita mismo que realmente no tienen el conocimiento de nada de lo que tú y yo estamos entendiendo de esta palabra. Ahorita mismo, debajo de la tierra, hay millones de personas que nunca han abierto la Biblia y no saben nada de lo de la Escritura. Y dicen, ¿hay un Dios? Sí, hay un Dios, pero esas personas no han conocido a Dios. Y por no tener el conocimiento, Dios puede perdonarlos si esa persona se arrepiente. Pero tú y yo que tenemos el conocimiento, vamos a ir a hacer lo malo, vamos a ir a coquetear, no podemos. No podemos agarrar las herramientas del diablo porque ya tenemos el conocimiento de lo que realmente es el bien y el mal. Con esto quiero despedirme porque yo quiero que el día de hoy entendamos y podamos conocer el Dios que realmente es de amor, pero también de fuego consumidor. Que hay un Dios que te ama, que te quiere perdonar mil veces, que te quiere restaurar, que te quiere levantar, que te quiere ayudar a sacar de la miseria, que te quiere restaurar, te quiere dar el mejor empleo, quiere ayudarte, pero yo quiero que también entiendas ese Dios que tiene un carácter y que no le gustan las cosas mal hechas y que no puede ser burlado y que mucho menos podemos nosotros estar coqueteando. Ahorita mismo hay personas que realmente, hay hombres que están en su casa diciéndole a su mujer que son los más ungidos, que son los más cristianos, pero son los que realmente siempre están fastidiando a las mujeres a escondida por teléfono. Son los que siempre están chateando con mujeres que no son sus esposas. Son hombres que realmente siempre están haciendo lo malo, lo incorrecto delante de Dios. Y ellos creen que en ese momento Dios no los está viendo. Y ellos creen que el mundo de las tinieblas no está pasando nada. Y resulta que el mundo de las tinieblas lo que está observando su debilidad, está observando sus acciones para atacarlo y dejarlo en ridículo, porque el Señor no va a meter su mano en ese momento porque esta persona está haciendo lo malo, porque esta persona se está burlando de su palabra y está disimulando el pecado. Me quiero despedir con Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prospera, mas el que la confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Alcanzo misericordia cuando reconozco, asumo la responsabilidad que estoy en pecado, como lo hizo David. Como las veces que David le falló a Dios, las veces que David hizo lo malo ante Dios, se humilló, lo reconoció y Dios lo perdonó y lo ayudó, aunque tuvo consecuencia de eso, pero Dios siempre estuvo con él y el Espíritu de Dios nunca se apartó de David porque realmente pudo en ese momento arrepentirse. Que tú y yo siempre podamos asumir la realidad de lo que somos, de lo que estamos haciendo y reconocer que estamos mal delante de Dios y que eso no está bien delante de Dios, arrepentirnos y apartarnos, ver mal y apartarnos porque sabemos que Dios no puede ser burlado. Hay gente aquí que tiene que reconocer delante de Dios y asumir la responsabilidad de decirle a Dios, todavía me gusta el cigarro, a escondida lo estoy haciendo, todavía me gustan las mujeres, es la debilidad, todavía me gusta ese hombre prohibido, todavía me gusta esto, todavía estoy haciendo lo malo, Señor, pero yo reconozco para que tu sangre me limpie, me redima, me alcance, me sacuda, Señor, porque no quiero perderte de mi vida, que tu Santo Espíritu no se vaya. Eso es lo que tenemos que hacer. Que hoy, el día de hoy, tú puedas entender lo que el Señor te está hablando. Y si no estás en el pecado, decirle, Señor, líbrame de la tentación y líbrame de pecar para yo poder sujetarme a estar siempre a tus pies, rendida o rendido, y poder sentirme delante de ti una persona íntegra
y para poder mantenerme, de poder tenerte dentro de mí. Eso es mi oración siempre. No te vayas de mí, Señor. No te vayas de mi presencia, no te vayas de mi vida, no te vayas de mi casa, no te vayas, porque donde no está Dios hay desastre, hay escasez, hay miseria, hay dolor, hay de todo. Y por tan solo tener su presencia y sentir su paz y su amor hacia nosotros, tenemos que apartarnos de lo que esta misma carne nos exige todo el tiempo, los deseos pecaminosos, las cosas que realmente muchas veces no nos gustaba antes. Ahora no llamarle bueno a lo que está mal, sino apartarnos y decirle, Señor, perdóname, ven aquí, Espíritu Santo, límpiame, santifícame, no te apartes de mí. Así que no le digamos a la gente, Dios es malo, mira lo que está pasando allá, mira lo que está... No, digamos, ¿por qué están experimentando eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque realmente somos nosotros los que estamos viviendo las consecuencias conforme a nuestras obras. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe. Recuerda que esta palabra no es nada más para que la escuche. Ponla en práctica. Que el Señor esté contigo, con todos los tuyos, y la paz de Jehová te acompaña donde quiera que vayas. Bendiciones.